Bueno, me presento, soy Cristian Oliva y voy a hablar sobre el tema que hemos estado tratando en mi tesis doctoral, que hemos titulado Contribuciones a la interpretabilidad de redes neuronales profundas. Junto a mi tutor Luis Lago, hemos estado trabajando en el tema de explicabilidad, en el tema de interpretabilidad de las redes recurrentes en concreto. ¿Vale? Hoy voy a contaros un poquito lo que viene a ser un resumen de la tesis. Lo he separado en 4 bloques. El primero de ellos, lo que es una motivación de por qué es importante, qué es interpretar, diferencia entre explicar e interpretar, este tipo de cosas para poner un marco común. En el segundo bloque entraremos en detalle del concepto de explicabilidad, concretamente las contribuciones más importantes han sido el coeficiente de explicabilidad de rendimiento y una capa post-recurrente que hemos denominado PRM para proporcionar explicabilidad a las redes recurrentes. Luego, en el tercer bloque, trataremos el bloque de la interpretabilidad desde un punto de vista de equivalencia con autómatas finitos deterministas. Las redes recurrentes serán equivalentes a los autómatas finitos. Y por último, un caso de uso en un problema real complejo que es la detección de eventos P300 en señales de electroencefalograma, ¿vale? Señales del cerebro. Bien, empezamos pues con la motivación, el primer bloque. ¿Qué es interpretar? Al final, interpretar no deja de ser dar una respuesta a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo algo, no? Tengo que entender de forma natural y comprensible, con argumentos sólidos, con una forma coherente, qué es lo que está sucediendo en un evento cualquiera para entender lo que está pasando. Bien. Respecto a el término que más se utiliza en inteligencia artificial es la inteligencia artificial explicable o SAI, que básicamente es dar respuesta a por qué un modelo toma una decisión a partir de unos datos de entrada o entender los mecanismos internos, ese tipo de cosas. El problema está en qué modelos son realmente interpretables por naturaleza. Los árboles de decisión y los modelos lineales. Son los únicos que consideramos transparentes hoy en día. ¿Por qué? Un árbol de decisión está muy claro, ¿no? Porque realmente tú haces una pregunta, respondes sí o no a partir de los datos y vas siguiendo un flujo de información para definir un conjunto de reglas. Eso directamente es lo que hace tu modelo, seguir las reglas, ¿no? Bien, un modelo lineal también es realmente directamente transparente porque, a fin de cuentas, lo que tenemos es un hiperplano que corta el espacio y lo que está por encima decimos que sí, lo que está por debajo decimos que no y poco más se puede hablar, ¿no? De un modelo lineal. Bien, sin embargo, lo que sí que se ve en la sociedad, esta figura que os muestro aquí, es, utilizando la herramienta Google Trends, que no sé si la conocéis, al final es para buscar tendencias de búsqueda en Google, buscar el interés de un tema en concreto. Yo he buscado los términos Explainable AI, Explainable Artificial Intelligence y Explainable Machine Learning y fijaos cómo a lo largo del tiempo, alrededor de 2018, empieza a ponerse de moda este concepto y vamos cada vez en una tendencia cada vez más alcista hacia demostrando que cada vez este concepto de explicabilidad tiene más interés. ¿Por qué? Porque necesitamos explicar los modelos de Deep Learning, porque no nos podemos quedar solo con árboles de decisión y modelos lineales. Vamos a hablar de la necesidad. ¿Por qué es importante la interpretabilidad de los modelos? Al final, claro, los modelos de Deep Learning se conocen o son conocidos o todos damos por hecho que son modelos de caja negra, es decir, que dado una entrada yo genero una salida, este modelo tiene un rendimiento muy bueno, pero realmente no entiendo, más allá de que tenemos unos conceptos matemáticos que hacen que el modelo funcione, no entiendo dónde se está fijando, no entiendo qué es lo que está pasando dentro del modelo para que, dada la entrada, tengamos una salida. El objetivo de la tesis es intentar abrir esa caja negra y dar un poquito de entender qué es lo que está pasando dentro, ¿no? Claro, si no sabemos qué es lo que está pasando en el modelo, ¿qué tenemos? Es posible que tengamos sesgos en nuestras decisiones, es posible que no estemos cumpliendo
con las leyes regulatorias de la Unión Europea, por ejemplo, la GDPR o la Artificial Intelligence Act, que ha salido hace poco. Y tampoco somos capaces de garantizar que el modelo va a funcionar bien. Necesitamos que nuestro modelo sea robusto. Pero es que si no entendemos lo que hace, no podemos afirmar que es robusto frente a un ataque adversario sencillo o lo que sea. Os pongo aquí un par de ejemplos, por ejemplo, de sesgos. Que este fue muy conocido. Es un estudio que se hizo en 2016 sobre el sistema COMPAS, que es el sistema de correccional de Estados Unidos para evaluar reincidencias de los delincuentes de allí, ¿no? Ver si hay riesgo de reincidencia o no. Y resulta que este sistema tiene un altísimo grado racista hacia las personas negras. Por ejemplo, tenéis aquí la referencia, ¿vale? Por si queréis echarle un ojo. Otro ejemplo de sesgo, y este sí que nos suena un poquito más. Todos hemos trabajado con NLP, bueno, o no, pero bueno, pues la mayoría conocemos los principios básicos. Las capas de embedding clásicas de Word2Vec, Globe, este tipo de capas, resulta que tienen un alto grado sexista. Relaciona conceptos de mujer con hogar y familia, mientras que hombre lo relaciona con trabajo y dinero. Estos son problemas de sesgo, por supuesto. Al final, si los modelos no están diseñados precisamente para tener sesgo, porque no lo hacemos así, nuestra intención no es tener un sesgo racista o sexista, ¿quién tiene el sesgo? Los datos que procesamos. Los modelos están sesgados porque los datos de la sociedad, de donde se extraen esos datos, están sesgados. Si la sociedad es racista y discriminatoria, los datos también lo van a ser. Y, por tanto, es nuestra obligación, si queremos no tener este tipo de sesgo, revisarlo. Y para eso salen pues este tipo de leyes, como la GDPR, que es una ley ya creo que salió en 2016, ya tiene unos añitos. Pero es que esta ley define los principios de los ciudadanos europeos a qué tenemos derecho. Por ejemplo, el artículo 22 dice que tenemos derecho a no ser sometidos a decisiones automatizadas. Artículos 13.2f y 14.2g nos dicen que tenemos derecho a la explicación de esas decisiones automatizadas y que tenemos también derecho a solicitar la información para que nos digan qué está haciendo el modelo. Si nuestro modelo es una caja negra, no sabemos lo que está haciendo el modelo. Por lo tanto, tenemos un problema frente a la ley, ¿no? Claro, está exigiendo decisiones transparentes y explicables al final. Os dejo por aquí un articulito muy interesante de 2017 que habla precisamente de esto desde el punto de vista de la inteligencia artificial, que, bueno, tiene buena pinta, ¿vale? Por otro lado, la regulación más actual, que salió en torno a febrero de 2025, hace unos meses, es la Artificial Intelligence Act, que adopta una IA centrada en el ser humano que sea fiable para que proteja los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. Aquí hay un montón de artículos que hablan precisamente de la protección de datos, de los datos médicos, cuidado con IA de alto riesgo, con datos sensibles, etcétera. Es también, bueno, tiene sentido, ¿no? Parece que se regulen este tipo de cosas. Y ya no solo eso, lo que he dicho, no solo que tengamos que cumplir marcos regulatorios o éticos, es que también necesitamos fiarnos del modelo. Si no entendemos lo que pasa, a lo mejor no me fío. Porque, vale, sí, saca un buen resultado en evaluación, saca un buen resultado en test, pero ¿qué está pasando dentro, no? ¿Cómo estoy seguro de lo que está haciendo? Fijaos qué es lo que pasa. Y un ejemplo clarísimo. Seguro que habéis visto esta imagen, un ataque adversario súper típico con un ataque FGSM. Simplemente calcular la derivada y atacarlo. ¿En qué consiste? Yo tengo un modelo que procesa una imagen, un panda en este caso, y acierta y dice que es un panda con un 57% de confianza. Le meto un ruido inteligente, según la derivada, según el ataque, y resulta que tenemos que la misma imagen a ojos humanos dice que es un mono, que es un gibón, con un 99% de confianza. Esto ni robusto ni nada. Entonces, tenemos que garantizar que lo que está haciendo nuestro modelo es lo que queremos que haga y que no se esté fijando en que un píxel en concreto por aquí es de un tono concreto que ni sabemos ver. ¿Ya? Vale, pues vamos a entrar en el objetivo de la tesis, que es abrir esa caja negra. Y hay que hacer una diferencia entre explicar e interpretar.
¿Por qué? Porque en la literatura normalmente se mezclan estos dos conceptos, se alternan constantemente. Estamos explicando, estamos interpretando qué es lo que estamos haciendo. Entonces, para definir un poco la diferencia, definimos explicabilidad como la identificación de atributos que son importantes para el modelo. Es decir, dónde se está fijando el modelo en la entrada para tomar una decisión. Se está fijando en esta zona, se está fijando en la oreja del panda o cualquier cosa, ¿no? Para cualquier problema. Interpretabilidad es el caso contrario. No me fijo solamente en dónde se está fijando en la entrada, sino que tengo que entender qué es lo que está pasando dentro del modelo. Tengo que saber cómo se comportan las neuronas entre sí, cómo se comportan las capas entre sí, cómo se relacionan los mecanismos internos del modelo para decir qué es lo que está pasando. Es decir, este se queda en relación entrada-salida, mientras que interpretabilidad profundiza en la complejidad del modelo. ¿Vale? En la tesis hemos hecho, leyendo la literatura, una jerarquía que no es la única. Distintos artículos, bueno, proponen distintas alternativas, pero nos quedamos con esta en concreto cuando la aplicamos a Deep Learning, cuando la aplicamos a redes neuronales. Tenemos explicabilidad, que normalmente es local y específica para las redes neuronales, porque el resto de algoritmos que son genéricos para todos los modelos pierden mucho rendimiento, pierden mucho tiempo de ejecución, son muy complejos cuando lo aplicamos a redes neuronales, y nos quedamos con dos grandes familias. Los algoritmos basados en descenso por gradiente, en gradientes, y los algoritmos basados en propagación de relevancias. Ahora lo veremos en detalle, pero se aplican a cualquier tipo de red, sea convolucional, transformer, normal, recurrente, la que sea. Luego es cierto que tenemos una rama de modelos autoexplicativos por arquitectura, que son los que tienen una equivalencia con algo por diseño. Por ejemplo, podría ser, si analizamos concretamente, poniendo un ejemplo así muy rápido, analizando concretamente la capa de atención de un modelo transformer. Si miramos la capa de atención y somos capaces de entenderla, estaríamos viendo dónde se está fijando. Eso es un algoritmo autoexplicativo, ¿no? Hay otros modelos que son muy interesantes, que lo que hacen es, yo entreno para clasificar una imagen, pero es que también entreno el modelo para que me diga o me justifique por qué estoy diciendo que esto es un castillo o por qué estoy diciendo que esto es un panda, y me da un texto. Ahí entramos en si realmente el modelo está dándote una explicación buena o si ha aprendido a dar la explicación que queremos ver. Vamos a ver si tenemos un sesgo humano o no. Pero eso es otro tema y que no tratamos en la tesis, pero que también pinta interesante, ¿no? Y luego el bloque de interpretabilidad, que es cierto que existen las dos ramas de extracción de reglas o búsqueda por reemplazo. Primero el reemplazo, que es básicamente entrenar un modelo transparente a partir del modelo complejo. Por ejemplo, yo tengo una red y entreno un árbol de decisión grande para que aprenda las decisiones del modelo y si coincide, pues bueno, tengo un árbol. Aunque ya ese modelo es demasiado complejo, porque para que un árbol haga lo mismo que una red neuronal, ya tenemos que aumentar la complejidad del árbol y pierde la gracia. O si no, extracción de reglas. Y hay tres ramas. Se pueden diferenciar tres ramas. Extracción de reglas a nivel neuronal. Una neurona se está fijando en concreto, por ejemplo, en abrir comillas en procesamiento de lenguaje natural. A nivel de capa, esta capa en concreto, estos filtros de una convolucional se están fijando en el ojo de un pez y se activan todos a la vez cuando aparece el ojo del pez. O a nivel global, que es lo que hoy por hoy es más complicado. Interpretar un modelo a nivel global, es decir, el modelo se comporta así. Toma, un diagramita que hace todo, es complicado. Teniendo en cuenta, pensar en los modelos que existen, ¿no? Lo interesante de la tesis es que nosotros vamos a hacer una propuesta de extracción de regla a nivel global, solamente aplicado a redes recurrentes. Bueno, ya es un paso, ¿vale? Entonces, entramos en el bloque de explicabilidad. Recordatorio, al final explicar un modelo es relacional, es dar una métrica de relevancia de los atributos de entrada, donde si eres más relevante, eres más importante para el modelo. El objetivo de cualquier algoritmo de explicabilidad es dar un numerito que dice la relevancia del atributo para el modelo.
Y además es importante mencionar que es para el modelo, porque si lo aplicas sobre distintos modelos, un modelo lineal no se va a fijar en los mismos sitios que una MLP. No se va a fijar en los mismos sitios que una SVM, porque reconoce patrones no lineales, mientras que el otro no. Entonces, depende del modelo, ¿vale? Y aquí es donde entramos con la primera propuesta que hacemos una de las propuestas que hacemos en la tesis, que es encontrar de alguna manera el equilibrio entre explicabilidad y rendimiento. Y eso lo conseguimos mediante una prueba, dos pruebas en concreto, y una métrica. Si definimos M como la métrica, vamos a pensar en accuracy. Si definimos M como la métrica accuracy del modelo para los datos originales, lo que voy a hacer en la prueba 1 es anular los atributos que no son relevantes según un umbral que defino. Menor que 0, vamos a poner, para hacerlo fácil. Umbral 0. Yo anulo los atributos no relevantes y evalúo el modelo. Y me quedo con un M+. La métrica accuracy más, ¿vale? En la segunda prueba, anulo los atributos que sí son relevantes. Los que son importantes los pongo a 0. Y vuelvo a evaluar y me quedo con un M-. ¿Qué es lo que debería pasar? Debería pasar que cuando anulo los no relevantes, los que no me importan, y la métrica y la relevancia ha sido buena, el modelo no debería haberse afectado. Debería quedarse con el mismo rendimiento. Y en el caso de la prueba 2, ¿qué es lo que debe pasar? Que se pegue un tortazo, que caiga el rendimiento muy fuerte, ¿no? Porque estoy quitando los que sí son relevantes. ¿Cómo mezclamos esto en una métrica? Lo que os cuento aquí, con este coeficiente de explicabilidad de rendimiento, que es la propuesta que hacemos. El primer término, AT y AR, definen atributos totales y atributos relevantes, por lo tanto, el primer término es un porcentaje de cuántos atributos he borrado, he anulado. Y el segundo término, M más menos M menos partido N, define la calidad el equilibrio entre el rendimiento que pierdo al eliminar atributos, porque nuestro objetivo es ver si soy capaz de quedarme con, imaginaos, un dataset de 30 atributos, me quiero quedar con los 3 más importantes. Estoy eliminando 27 de 30, es lo que estoy poniendo aquí. Y ahora veo si eliminando 27 de 30, mi rendimiento sube o baja. Bueno, sube o baja me refiero, o se mantiene donde está o cae, ¿vale? Pensarlo, si M más es parecido a M y M menos tiende a 0, esto va a tender a 1. Si pasa lo contrario, me estoy equivocando, mi métrica no es buena, si M menos se sube, este término empieza a bajar. ¿Vale? Entonces encuentra el equilibrio entre el número de píxeles eliminados y rendimiento del modelo. Bueno. ¿Cómo consideras los ruidos internos de los parámetros menos relevantes? Por ejemplo, en el ReLU, ¿sí? En el ReLU los parámetros menos relevantes son los más importantes realmente. ¿Por qué? Porque como estás matando muchos procesos, en realidad todo el proceso se va a hacer esto así. Entonces, ahí hay un montón de parámetros que... Aquí estoy asumiendo que los datos están normalizados, por eso lo de anular. Cuando digo anular, me voy en realidad a la media 0, ¿no? Y además, respecto a la ReLU. Claro, o sea, cuando metes una no lineal, el problema es que pasan cosas raras, ¿no? Entonces, entre las cosas raras que pasan, puede pasar que haga lo que se llama un squashing, ¿no? Todos los valores se consideran iguales, incluso si son relevantes o no relevantes. Pero eso precisamente a la hora de explicar implica que hay procesos biológicos donde en realidad la información que tiene ese proceso en realidad sí era relevante, pero tú no lo considerabas relevante. Imagínate, una enfermedad era muy codependiente con otra, tú considerabas que esa codependencia no era relevante, pero en realidad realmente el crecimiento aumenta solamente en algunas ejecuciones. Ahí el problema es que ese parámetro te va a decir que no es relevante y en realidad es sumamente relevante. Y claro, pero no depende de esta métrica, sino que depende de la R, es decir, el valor de la R, la relevancia que extraigo mediante algún algoritmo. Exactamente, pero es dependiente del problema. O sea, claro. Te va a decir que ese parámetro yo lo que veo es que te va a decir que es muy poco relevante, pero en realidad a lo mejor para un proceso biológico. Lo que pasa es que luego hacemos promedios. Claro, en uno me puedo equivocar, sí. De todas formas, ahora vamos a entrar en el tema de explicabilidad global y local y lo vemos. Déjame seguir y lo vemos. Bueno, te hago la pregunta y si ves que no la vale. Después. La única, me parece muy buena la propuesta. Yo la única duda que tengo, ¿vale? Que quizás está relacionada
Imagina, yo entiendo que tú vas quitando atributos y vas probando la performance, ¿no? Que es tu métrica. La duda que tengo es si tú de primera, que es lo que se hace mucho, es coges todos los datos y todas las variables. Quizás lo que tú tenías era información redundante. Sí, claro. Entonces tú has quitado, entonces lo que tú estás diciendo es, vale, he quitado estos atributos y el modelo se me sigue quedando. Es decir, entonces no está, bueno, si yo lo vas a explicar después. Es buena pregunta porque lo que yo quiero es evaluar un modelo que ya ha sido entrenado. El preprocesamiento es previo. Yo estoy en evaluación del modelo. Claro, lo que yo digo... Ahora, si hay datos redundantes, pues que había un error previo. No datos, características. Sí, atributos. Lo que yo te quiero decir es que tú digas, hostia, es que te quitas estas variables y el modelo me sigue dando la misma accuracy. Es que quizás lo que estás viendo es que había unas relaciones de otras variables y aquí, entonces no estás realmente diciendo que esta es la variable más importante. Esta variable no tiene peso, sí tenía peso para tu modelo original. Pero como has quitado esa y había variables altamente relacionadas con las que has quitado... Vale, otro detalle es que no entreno de nuevo el modelo quitando atributos. Es el mismo modelo. Vale. Es decir, la M más y la M menos se aplica sobre el mismo modelo. Vale. Anulando los atributos, haciéndolos cero. La columna que sea del dataset, pongo todos ceros. Vale. Y evalúo. Claro, puede ser que haya atributos redundantes que si vuelvo a entrenar, cambia. En ese caso, significa que sí, Son importantes para el modelo. Que sean importantes para el modelo puede ser importantes para el programa. Imagínate, tú sabes que tu peso y tu altura son prácticamente redundantes, en este caso, o lo son, pero son importantes para el modelo, por tanto son... Ya está, eso es. Estoy explicando el modelo, no seleccionando atributos, no estoy haciendo una cosa previa. Es una vez tengo un modelo, ¿dónde se está fijando? Aquí, aquí, aquí. Y ya. ¿Vale? Y esto es una métrica no para evaluar dónde se está fijando, sino para evaluar si donde te estoy diciendo que se está fijando está bien hecho o no. ¿Cómo tenéis en cuenta el ruido? ¿El ruido en los datos? Sí, me refiero, más que el ruido en los datos, el ruido interno que la propia red neuronal genera a la hora de hacer predicciones. Después lo voy a mencionar, que es utilizar regularización. Con la regularización... Sí, eso puede generar parte, pero es cierto que hay una parte, por ejemplo, que es la combinación entre los mismos distintos parámetros en función de la función exida, ¿no? Que tiene unos límites y tiene unas cotas y ese tipo de errores también los tenéis en cuenta a la hora de decir, mira, tengo unas cotas donde tengo que no salir nunca, si se sale de esas, capo y ya está. En principio no. En principio no es general. Vale. No, lo digo porque luego vas a explicar no voy a preguntarlo, pero ¿cuál es el tamaño máximo de la ventana que vais a manejar? Por ejemplo. ¿Tamaño máximo de ventana qué te refieres? ¿Del número de atributos? No, es una terminal, por tanto es Vale, sí, el Windows el tamaño máximo de ventana temporal el que quieras. Es que el problema es que a más ruido. Sí, claro. Pero hagamos. ¿Vale? ¿Más cosas antes de seguir? ¿Vale? Primero, hay que diferenciar entre, bueno, ya hemos definido una métrica que evalúa los algoritmos de explicabilidad con el mismo modelo y los mismos datos. Una métrica mayor de este valor es que la métrica de explicabilidad es mejor, se supone, ¿no? Tenemos que diferenciar entre explicabilidad global y local. Cuando hablamos de explicabilidad global, hablamos de no tener en cuenta particularidades de un dato en concreto del dataset. Mientras que explicabilidad local será tener en cuenta por ejemplo, pensando en imagen, una imagen en concreto se está fijando aquí, en esta forma del castillo. ¿Vale? Vamos a empezar en el caso más fácil, para entender qué es lo que estamos haciendo. Una red neuronal con una neurona, una regresión lineal o logística. Aquí, si yo quisiera definir la relevancia de X1, mirando los pesos, una relevancia buena sería el valor absoluto del peso. Mido el tamaño del canal de agua que entra a mi modelo. Cuanto más grande sea el peso, más importante es mirar. Ojo, estoy asumiendo que los datos están normalizados, media cero y desviación 1. Por lo tanto, solo me fijo en el peso porque los datos tienen la misma escala. ¿Vale? Eso es importante. Si este caso nos gusta, vamos a pensar en una red neuronal. Una propuesta que hacemos es, con esta red de aquí, sencillita, lo que hago es tener en cuenta que una única entrada puede conectar a varias neuronas de la capa siguiente. Lo que hago es sumar los valores absolutos de los pesos. La relevancia de X1 es
la suma de los pesos en valor absoluto. ¿Vale? Es cuánta agua entra por la X1. Da igual cómo, para adelante o para atrás. Es una propuesta para evaluar explicabilidad global. Queremos ver dónde se está fijando en general mi modelo. ¿Vale? Por ejemplo, para el MNIST, que todos conocemos el dataset de dígitos manuscritos, probando distintos valores de regularización en la entrada, estoy representando en el eje X el número de píxeles anulados, ¿vale? Y en el eje Y el rendimiento del modelo. Y distintos valores de regularización para que veáis que la importancia está precisamente en meter regularización para filtrar esos datos redundantes, eliminar ruido en los datos, cuando es innecesario. Cosas importantes, bueno, y abajo estoy representando lo que es la suma de valor absoluto de los pesos, ¿vale? Fijaos, cuando aumenta la regularización, esto es regularización 0, voy aumentando, se hace énfasis en lo que hay en el centro del lienzo en MNIST. Tiene todo el sentido del mundo, porque es donde están pintados los números. Lo que hay alrededor se hace 0. En este último caso, tenemos ruido porque el modelo no ha aprendido, ¿vale? ¿Qué podemos ver aquí? ¿O dónde nos interesa estar desde el punto de vista de explicabilidad? Nos interesa estar en la parte de arriba a la derecha. Eliminar el mayor número de píxeles sin perder rendimiento. ¿Verdad? No consideráis la información del ruido. Consideráis que el ruido es postura siempre, ¿no? Esto es un modelo que se ha entrenado es decir, no aprende, es esta línea horizontal que hay aquí. No, es que hay dos approaches. Considerar que el ruido es malo, me molesta, o considerar que el ruido tiene información. Pero si habéis considerado que me molesta, está bien. En principio, también es verdad que esto no está a la misma escala, esto debería salir blanco. Es un ruido pequeño, porque está regularizado. ¿Vale? Vamos a ver esta métrica de rendimiento para distintas situaciones. Si seguimos la línea azul y nos ponemos, por ejemplo, por aquí, tenemos que hemos eliminado un 31% de los píxeles, calculamos la métrica M más menos M menos, y tenemos un 0,17. ¿Vale? Otro ejemplo, por aquí arriba a la verde, hemos eliminado un 71% de los píxeles de la imagen y conseguimos un 79% en esta métrica de aquí. ¿Qué significa? Que tenemos un 0,56. La métrica está funcionando. El caso verde tiene una explicabilidad mejor que el caso azul, que no tiene regularización. Si apretamos un poquito más, nos vamos al rojo, que tiene un rendimiento inicial peor, pero que llega más lejos a eliminar píxeles. Tenemos un 89% de atributos eliminados y mantenemos ese rendimiento. 0,58. El equilibrio está en qué es lo que queremos. Eliminar más píxeles, encontrar ese balanceo entre rendimiento y eliminar píxeles, o mantenerlos a lo mejor en el punto donde no pierdo rendimiento. Quizás también es interesante. Depende del problema. El EPC lo que hace es evaluar ese equilibrio entre el número de píxeles eliminados y rendimiento. ¿Vale? Respecto a explicabilidad local, y aquí entramos ya en un poquito más de... ¿En qué se basa la explicabilidad local de las redes recurrentes, de las redes neuronales? Se va a basar en gradientes. ¿Por qué? Porque al final el gradiente de una función respecto a la entrada, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo cuánto varía la entrada, la salida respecto a la entrada. Es decir, si la derivada es pequeña, significa que una ligera variación en la entrada provoca una ligera variación en la salida. Y en el caso contrario, cuando la derivada es grande, una pequeña variación en la entrada provoca un gran cambio en la salida. Eso es lo que representa la pendiente de la función, la derivada, ¿no? Pues el algoritmo más típico de explicabilidad local para redes neuronales es gradient por input, es multiplicar la x por la derivada de y respecto a x. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si al final yo quiero definir una métrica de relevancia, para mí es importante aquel atributo que si cambia un poquito, cambia mucho la y. Esa es la idea de esto. X por gradiente de y respecto a x. ¿Vale? Hay otro tipo de algoritmo, que es el que se basa en propagación de relevancias, la Year-Wise Relevance Propagation, que es un poquito más compleja la fórmula, pero en realidad, ¿qué es lo que estamos representando aquí? La relevancia se propaga desde la última capa hacia atrás. Esta relevancia empieza siendo y y voy pasando capa a capa. El numerador del cociente, ¿qué define? Define la conexión entre el atributo que estoy evaluando y la neurona K a la que me estoy conectando, ¿vale? El WIK define esa conexión de aquí.
Y el denominador lo que define eso es la suma de todas las conexiones. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy intentando hacer? Una especie de divisor de corriente. Estoy intentando ver cuál es el porcentaje de información que se va a X1, el porcentaje de información que se va a X2 y el porcentaje de información que se va a X3. Tienen que sumar 1, en principio. Esto es un divisor de corriente. Si pensamos en circuitos eléctricos, ¿vale? Y luego la suma lo que hace es hacer la misma operación para las dos neuronas. Así voy propagando hacia atrás, hasta que llego a la capa de entrada y tengo una métrica de relevancia que he calculado de esta manera. ¿Vale? Lo más interesante del LRP es que puede calcularse también mediante gradientes, utilizando la misma estrategia de X por derivada de Y respecto a X, con una condición. Forzando a que la derivada hacia atrás de la función de activación sea siempre f de x partido de x. Esto es cierto en la ReLU. La derivada de la ReLU es f de x partido de x, excepto en 0, que bueno, se define como 0 y ya está. Para el resto de funciones de activación no es cierto. Lo que hacemos es forzarlo en TensorFlow, en PyTorch, forzamos a que el paso backward de la derivada, no cuando entrenamos el modelo, sino cuando hacemos el cálculo de la relevancia, hacemos que el paso backward sea f de x partido de x. Haciendo eso, tenemos que, cuando calculamos el gradiente, calculamos el RP en lugar de gradiente por input. Un truquito fácil que nos permite calcular el RP para cualquier modelo de red neuronal. 22. ¿Vale? Bien, ¿qué teníamos con MNIST cuando hacíamos explicabilidad global? Teníamos esta información, ¿no? Me estoy fijando, si no pongo nada, me fijo prácticamente en todas partes. Negro es intenso y blanco es 0. Si voy añadiendo regularización, me voy fijando solo en el centro, ¿no? Eso es explicabilidad global. No sé lo que está pasando en un dato concreto, sino que me estoy fijando aquí, en el centro del lienzo. Parece una afirmación un poco simple, pero hombre, es que el modelo se tiene que fijar en el centro del lienzo. Tampoco es que estamos diciendo una tontería. ¿Qué pasa con la explicabilidad local? Esto es muy interesante porque ahora vamos imagen a imagen viendo qué es importante para cada clase particular. Este 9 lo vamos a evaluar para la clase 9, clase 4 y clase 0. Y para cada una te dice dónde está lo relevante en rojo, es positivamente relevante, es decir, es importante para la clase que estoy evaluando, y en azul significa negativamente relevante o es importante para otra clase. Si yo aumento la intensidad de los puntos azules, baja la mía porque aumenta otra clase que no es la que estoy evaluando, ¿vale? Y salen resultados muy interesantes, porque para la clase 9 tengo el circulito entero y un puntito que conecta el palo vertical, digamos, ¿no? Bien. ¿Qué pasa para la clase 4? Que justamente hace lo mismo, pero te quita la conexión de arriba. Es importante que sea un 4 si quito lo que hay arriba. Claro, porque si no es un 9. No. Pero es que, ¿qué pasa con el 0? ¿Qué hace? Me quito el palito. Claro, me quedo solo con el círculo, entonces es un 0. ¿Lo veis? Lo interesante de hacer explicabilidad local es que no solo me está diciendo por qué la clase 9 es un 9, sino que si lo hago sobre el resto de clases, me dice por qué o qué debería pasar con el dato para que sea un 4, sea un 0 o sea un 1, que a lo mejor el 1 te pone un palito vertical, por ejemplo, y te quita todo el trazo. Eso no lo he probado, pero podría pasar, ¿verdad? Explicabilidad, estoy viendo qué pasa con la entrada para tomar una salida. Clase 9, ¿vale? En concreto, el EPC para LRP se dispara. Se dispara a tal punto que soy capaz de eliminar o quedarme solamente con 47 píxeles, es decir, un 3%, el resto los anulo y sigue teniendo un rendimiento del 100%, al completo el rendimiento del modelo. Sale un EPC de un 0,978. ¿Vale? Es decir, la métrica de evaluación de los algoritmos de explicabilidad local basados en gradientes funciona mucho mejor, te dice que funciona mucho mejor LRP que la suma de pesos en valor absoluto. O que LIME, o que SAP, estos algoritmos clásicos de explicabilidad. ¿Vale? ¿Qué pasa en las redes recurrentes? En las redes recurrentes tenemos un problema fundamental, que es que si la explicabilidad se basa en gradientes, va a tener los mismos problemas que cuando entreno una red neuronal basada en gradientes. El vanishing gradient y el exploding gradient.
Es decir, cuando yo intento propagar la relevancia de la salida de la decisión hacia atrás en el tiempo, simplemente porque tenemos el problema de vanishing gradient, va a pasar una cosa así. Estoy representando 200 capas y aquí en escala logarítmica, cómo cae el gradiente en valor absoluto. Estoy sumando los gradientes de todos los pesos de la capa. Claro, estoy en 10 elevado a menos 13, estoy en 0. ¿Eso qué me está diciendo? Me está diciendo, cuando lo aplico a texto, por ejemplo, que son largos o que tienen un input muy largo, me está diciendo que lo importante está en las últimas palabras. Me lo está diciendo, pero es que es un artefacto, no me está dando una relevancia real. Es un artefacto provocado porque la relevancia para redes recurrentes tiene el problema del desvanecimiento del gradiente. A lo mejor las palabras principales están al principio. Me ha gustado mucho, ¿no? Y luego ya te cuento más en detalle. Sin embargo, simplemente por el hecho de aplicar gradientes, estoy perdiendo esa información. ¿Qué proponemos? Proponemos una capa post-recurrente, una capa PRM. Que lo que voy a hacer es, durante el entrenamiento, construyo este modelo con la intención de que el gradiente no solo venga por aquí y se propague hacia atrás, sino que transmita el gradiente que la red haya aprendido a considerar a cada uno de los instantes de tiempo. Entonces, el desvanecimiento del gradiente por aquí lo seguiré teniendo, pero claro, si yo enchufo un cable por aquí también, estoy añadiendo más información que viene directamente de la salida. Lo único que hago es una capa densa adicional que procesa cada instante de tiempo y luego una capa densa también que concatena todas las salidas de cada H, bueno, de cada P en este caso, y da una decisión final. Sí, es que no tiene más. Es ser capaz de propagar la información en todos los tiempos. Ya está. Una skip connection que se hace en... Sí, es que no hay más. Es una tontería, pero funciona de maravilla. No, sí, eres dicho. Sí. Claro. ¿Vale? Eso lo dejamos aquí y luego vuelvo en el caso de uso y enseño la ejecución para que veáis cómo funciona. Voy a entrar en el bloque de interpretabilidad, ¿vale? Al final, interpretar es entender los mecanismos internos que hay dentro del modelo. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra red? Y en concreto me voy a enfocar en las redes recurrentes y a compararlas con los autómatas finitos deterministas. Basándonos en la siguiente idea. Esto aplica a cualquier red recurrente, el STM, GRU, Hellman, la que sea. Lo voy a contar con Hellman porque es la más sencilla de ver, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en una red de Hellman? ¿De qué depende Y? T depende de HT. Y HT depende de XT y HT-1. Está dependiendo de la entrada en tiempo T y del estado anterior en el que me encontraba. Modifico el estado y doy una salida, ¿no? ¿Qué pasa con un autómata finito? Tengo una matriz, una función de transición que, dado un estado y un símbolo del alfabeto, transito a otro estado y tomo una decisión. Es decir, necesito un XT y un Q en tiempos de -1. Vuelvo a decir lo mismo. Necesito una entrada X a tiempo T y un estado previo a tiempos de -1. Basándonos en esa idea, vamos a intentar encontrar una equivalencia entre redes recurrentes y autómatas finitos. Dime. Estás linealizando el problema, ¿no? Básicamente, no quiero linealizarlo. Ahora, o sea, el autómata es una transformación, es un mapa lineal al final. Sí. Estás de alguna manera linealizando. Que en este caso me parece correcto, porque me parece muy simplificar un problema que es mucho más complicado con una tangente hiperbólica, que es bastante... Pero vas a ver que lo que va a salir, es verdad que hay un truco de discretización, ahora vamos a verlo, pero ¿qué es lo que va a salir? Que la red va a aprender a funcionar como un autómata y entonces tengo un autómata y ya está. Vamos a ver. Hay diferencias en una red recurrente y un autómata, precisamente. Tenemos un espacio de estados internos que es continuo, mientras que en un autómata finito los estados son finitos, son discretos y ya está. Hay 5 estados, pues 5 estados. En una red recurrente, cada neurona tiene un valor real entre -1 y 1 si usamos una TANH. Tenemos que enfrentarnos a eso. También tenemos entradas continuas, señales eléctricas, señales de lo que sea, frente a símbolos finitos. Tenemos que intentar transformar de alguna manera. Y luego las redes recurrentes tienen otra serie de mecanismos adicionales, ¿no? Bien, vamos a empezar. ¿Qué hacemos con los estados internos? Al final, yo lo que he hecho es preparar un problema, que es un problema regular, para ilustrar el ejemplo, que es cadenas que empiezan por B y terminan por A. Se debe resolver este autómata de aquí, donde si empezamos por B y termino en A, acabo en el 3 y acepto la cadena. Sin embargo, si yo entreno una red que saca un 100% de rendimiento en este problema y represento el espacio de estados internos con PCA a 2 dimensiones,
para ver qué está pasando, resulta que, aunque yo represente estos 4 estados con colores, claramente no son 4 agrupaciones tan claras. O sea, hay una cierta deriva, hay una cierta... bueno, se esparce en el espacio, tiene sentido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que tenemos un problema de deriva, precisamente. Fijaos, yo voy a probar una cadena que no se ha visto durante el entrenamiento, pero que debería afectar el autómata y afecta, que es todo ves, y en la última cadena, en el último símbolo, una A. Empieza aquí, que no se ve muy bien, empieza aquí, estado 0, y en la primera B me voy al 2, sigo con B, sigo en 2, pero me voy moviendo, y acabo desplazándome hacia el 1, estado azul. Entonces, si estoy en 1 y me viene la última A, me quedo en 1 y me he equivocado, porque la cadena empieza por B y termina por A, y mi red se equivoca. Esto es un problema de las redes recurrentes, y hay que enfrentarse a eso. ¿Qué proponemos? Nos basamos en la idea de, si la red aprende que 2 estados internos próximos entre sí se tienen que comportar igual, no hay una deriva. ¿Cómo conseguimos enfrentarnos a eso? Añadiendo ruido en la función de activación. Si Z es la activación normal, lo que hago es añadir un ruido gaussiano que depende de HT-1. ¿Con qué objetivo? El objetivo es que si yo a la TANH le añado a la entrada un ruido gaussiano, si estoy en la zona de no saturación, añadir ruido me provoca un gran cambio en la Y, me provoca un gran cambio en la activación. Mientras que, si añado ruido cuando estoy en la zona de saturación, no cambia nada la Y. O en otras palabras, la red va a aprender a estabilizarse. ¿Cómo? Yéndose a los estados de saturación, binarizándose. O pseudo-binarizándose, no tiene por qué ser clavado. ¿Vale? Con eso, lo que antes eran 50.000 puntos, ahora aquí hay 38 en esta figura de aquí. 38 estados clavados, no hay ni más ni menos, con todo el dataset de entrenamiento. Y aquí esa deriva no pasa. Fijaos, empezamos en un estado 0 que representa el estado inicial, me voy al 2, me voy al siguiente 2 y aquí me quedo en bucle, pum, 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 pum. No me muevo porque estoy en el mismo estado clavado y luego con la A me voy al 3 y acepto. He conseguido evitar esa deriva, añadiendo ruido y consiguiendo que la red se estabilice. ¿Vale? Otra idea que se basa en la anterior. Si en vez de hacer que la red aprenda que 2 estados iguales se comportan igual y se binalicen, vamos a forzar directamente a que 2 estados similares sean el mismo estado. Si una neurona vale 0,97 y la otra vale 0,98, voy a decir que las dos valen 1. Y así ya lo tengo, ¿no? Función de redondeo. Lo que hago es redondear la función de activación. Fuerzo a que las activaciones estén discretas. Yo hago un redondeo y a partir de entre menos 0,5 y 0,5 valgo 0, menor que 0,5, menor que menos 0,5 vale menos 1 y mayor que 0,5 vale 1. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la derivada del redondeo? No lo sé, pues entonces fuerzo a que la derivada sea la derivada de la TANH original, sin redondear, y ya está. El paso backward es la TANH normal, ¿vale? Y aprende. Bueno, con esta idea, ¿qué consigo? Que los estados se binalicen. Consigo, ya no es que no haya 38, es que hay 5. Hay 5 estados. Y hay 5 estados porque este se separa en 2. Es cuando viene una A y cuando viene una E. Es una B. Hace ese cambio en el estado sumidero. 5 puntitos en el espacio. Mi red se ha discretizado completamente. Y aprende a resolver el problema. En este caso un problema regular, que es una tontería, pero bueno, por aquí empezamos. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? ¿O qué tenemos hasta ahora? Tenemos que si añado la función de redondeo, mi capa recurrente, solo la capa recurrente, se comporta como una máquina de estados. Finito. Tengo que hacer algo antes y tengo que hacer algo después. Vamos a enfrentarnos a cómo transformamos esas entradas continuas a símbolos discretos. ¿Cómo lo hacemos? Pues teniendo en cuenta que estos son entradas continuas de cualquier tipo, edad, señales en el mercado, lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? Si una capa recurrente tiene una activación redondeada y binariza los estados, ¿por qué no hago que la red también aprenda a separar y discretizar el espacio de entrada? Que aprenda a transformar de continuo a discreto. Pues eso es lo que hace nuestra capa discretizadora.
Es una capa densa, normal y corriente, con redondeo en la función de activación, igual que antes. Con eso, mis señales de entrada de tantos canales se transforman en un vector discreto, con un número de neuronas que yo le he dicho, y si uso una TANH, tengo 3 posibles valores en cada neurona. Por lo tanto, si tengo 4 neuronas, pues 3 por 3 por 3 por 3 posibles símbolos de entrada. Discretizo y ya tengo símbolos finitos que entran al autómata y tengo un autómata. Lo único que me queda es ver si hay algunos mecanismos adicionales que podemos interpretar. ¿Cuáles? En concreto, ¿qué pasa si yo uso la capa PRM? Lo de juntar todas las IEs de cada instante de tiempo para dar una salida. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí no es un autómata normal. Tenemos que inventarnos otro tipo de autómata que hemos definido con variable acumulativa para que cada estado sume o reste a la decisión final. Ahora lo vemos. Con un ejemplito muy sencillo. Seguimos con el BXA, lo hago continuo. En vez de procesar B y A, proceso señales continuas de 2 canales para poder pintarlo. A, señales positivas, B, señales negativas. ¿Vale? La cadena esta, pues, de forma aleatoria, genera señales. Que si se representa en 2 dimensiones, pues hay un número aquí, que es cada vez que viene una B, y hay un número aquí que viene una A. ¿Qué es lo que tiene que hacer la capa discretizadora? Separarte y discretizarte. El símbolo B te lo va a considerar como un 0 y el símbolo A te lo va a meter en el espacio como un 1. ¿Qué es la capa discretizadora en realidad? Con una TANH defines 2 hiperplanos en un espacio n-dimensional que cortan en paralelo -1, 0 y 1. Y eso cuando se combina con más neuronas, lo que harás es cortes en el espacio de entrada de 2 a 2 en paralelo para al final definir los símbolos discretos que la red aprende a formar. ¿Vale? Una vez que tengo esto, entramos en el autómata. Pero necesito definirlo con esa Y, esa P intermedia que se genera para cada estado. Cada estado del autómata tiene una P definida. Esta P de aquí, la que he dicho de añadir una capa densa con activación sigmoide en este caso y una neurona, consigo que sea un único valor entre 0 y 1. Por lo tanto, ¿cómo interpreto este autómata que se genera? Estos son los pesos de la última capa, que significa que si yo estoy procesando el símbolo inicial y tengo un peso negativo, lo que va a pasar es que si estoy en un estado verde, resto en la decisión. ¿Vale? Necesito, para decir que sí, necesito no restar cuando se resta y sumar cuando se suma. Si yo quiero decir que sí, tengo que pasar por un estado que no sea verde. O lo que es lo mismo, si vemos este autómata en concreto, si estoy en el inicial y no quiero irme con A, ¿a dónde me voy? A 0 con B. Necesito quedarme en un estado 0, es decir, necesito empezar por B. ¿No? Y en el último instante de tiempo quiero sumar mucho para decir que sí. Necesito acabar en un verde. ¿Y cómo acabo en un verde? Cuando estoy aquí todo el rato alternando, acabando en A. Tengo que pasar por aquí en el estado 1 y tengo que pasar por aquí en el instante de tiempo último. Empiezo por B y termino por A. Vemos un ejemplito. Yo inicializo la variable acumulativa al bias, porque en realidad lo que necesito es ir transformando según esto. El bias es fijo. Empiezo en -0 y pico. Viene una A, lo que hago es restar mucho. ¿Vale? Multiplico por el -10, -13. Va pasando lo que quieras, va pasando lo que quieras, va pasando lo que quieras. Todos los valores están prácticamente a 0. Llega el último y multiplico por 10, un 1. Me quedo en negativo y, por tanto, rechazo la cadena. La red se comporta exactamente igual a esta cosa de aquí. Y además, no solo es que te digo si acepta o rechaza, es que te digo cuál es la probabilidad. Porque si la suma al final, la salida es una sigmoide de esta suma, si yo saco la sigmoide, te digo la probabilidad que tiene la red. Ya no necesito mi modelo complejo. Ya tengo un autómata que lo hace. ¿Lo veis? Este es el diseño 100% transparente que proponemos en la tesis. Capa discretizadora, capa recurrente con redondeo, capa PRM. Y se interpreta como el autómata finito con variable acumulativa. Por último, lo que quiero enseñaros es un caso de uso, aplicado a la detección de eventos P300, ¿vale? En señales de electroencefalograma. ¿Y en qué consiste esto, no? Esto consiste en un paradigma que sucede en neurocomputación, en neurociencia,
que cuando tú muestras estímulos visuales a un paciente, cada vez que se muestra un estímulo no recurrente, que no es frecuente, suceden una serie de cosas en el cerebro que se conocen como P300, ¿vale? ¿En qué consiste la prueba? Un sujeto debe decidir en qué imagen se va a fijar de estas 6, por ejemplo. En esto consiste el dataset. Se muestran aleatoriamente esas imágenes. Y como hay 5 que no son la que el paciente se está fijando y hay una que sí, esa es no frecuente y por lo tanto se genera un P300 cada vez que ve la imagen objetivo. Si yo me fijo en esta de aquí, en esta ventana, cada vez que me aparezca la ventana, reacciona el cerebro, sin tener que hacer nada más, visualmente solamente. ¿Vale? El dataset, básicamente, es poner electrodos en la cabeza, en un casco. Vamos a seguir la posición estándar de los 32 electrodos según el sistema internacional, 10-20, que son las posiciones estándar de la cabeza y ya está. Y el dataset completo de Hoffman tiene 8 usuarios distintos, 8 pacientes, donde se han hecho 4 sesiones distintas en 2 días distintos a cada paciente, 6 bloques, 20 ensayos por bloque y en cada ensayo se muestran las 6 imágenes desordenadas, donde el paciente ha decidido cuál es su objetivo. Por lo tanto, al final tengo 4 sesiones por 6 bloques, por 20 ensayos, por 6 imágenes para cada usuario. De cada usuario tengo 2.880 ventanas. ¿Vale? Cada ventana es un segundo de tiempo. Y tiene una frecuencia de 32 Hz. Por lo tanto, se samplea cada 31,25 milisegundos. Y la señal tiene 32 electrodos, 32 canales. Por lo tanto, para entendernos, el dataset para un usuario en concreto son 2.880 ventanas de 32 tiempos con 32 canales. Eso es lo que estamos procesando. ¿Vale? Bien, ¿qué dificultades tiene la naturaleza del problema? Que las señales del cerebro son muy ruidosas y muy redundantes y además que hay una variabilidad no solo entre sujetos, sino también en el propio sujeto. Entre sujetos es que lo que sucede en mi cabeza no pasa en la cabeza de otro. Y en intrasujeto es que dependiendo del cansancio que tengas, de la hora en la que lo has hecho, si acabas de comer, si estás sudando, si tienes calor, si tienes frío, de lo nervioso que estés, hay variaciones en la señal del cerebro. Entonces, es un problema adicional que la red tiene que trabajar, tiene que aprender. Y, por supuesto, tenemos un desbalanceo de clases. No podemos, si hay 5-1, el accuracy no nos da una buena métrica. Vamos a usar siempre el balance accuracy. Podríamos usar cualquier otra métrica que tenga en cuenta el desbalanceo, ¿vale? Bien, y ahora vamos a aplicar explicabilidad e interpretabilidad al P300. Un modelo de red, vamos a ver qué pasa con ambos casos. Primero empezamos con la explicabilidad. Y antes de nada os cuento qué resultados saca el modelo, ¿vale? Este de aquí, el BLDA, es el modelo que propone Hoffman en su artículo original, donde se presenta por primera vez este dataset y saca un 71% de accuracy en validación, ¿vale? Cuando nosotros empezamos a trabajar en este dataset, estamos utilizando redes recurrentes normales y tenemos también un 0,71 y un 0,69. Aquí ya sorprende que la Hellman funcione mejor que la LSTM. Pero cuando añadimos la capa PRM, que tiene una justificación, que es que necesitamos que pase el evento a la mitad de la señal y no al final, cuando añadimos esa información adicional, el rendimiento mejora hasta un 80%. Es decir, estamos superando un 9% el estado del arte con el modelo. Y además sigue pasando que la LSTM funciona un poquito peor. En promedio, esto es un promedio de los 8 usuarios, ¿vale? Por todas las sesiones que tiene cada usuario. Bueno, aquí os muestro un ejemplo de análisis de peso en valor absoluto, lo que habíamos hecho de sumar en valor absoluto, análisis de explicabilidad global, para el sujeto 1. Fijaos, aquí represento un diagramita de barras donde pongo la relevancia de cada atributo, de cada electrodo, y aquí lo estoy representando de forma espacial, ¿no? Viéndolo en la cabeza, a ver qué significa. ¿Qué nos está diciendo? Que se está fijando, o la red ha aprendido de los datos, que lo relevante para identificar el P300 está en la parte frontal del cerebro. Os muestro la variabilidad entre sujetos. El sujeto 8 sucede, pues prácticamente lo contrario, que sucede aquí atrás, en la parte parietal y occipital del cerebro. Esto coincide con la teoría, coincide con lo que dice la neurociencia. Coincide con que el componente P300 suele tener su máxima amplitud en regiones parietales, es decir, la parte de atrás, porque es donde se procesa la atención,
y en las regiones frontales, porque es donde se toman las decisiones. Tiene sentido que la red aprenda a fijarse en un sitio o en otro. Y independientemente del sujeto que estamos evaluando, siempre se fija o adelante o atrás o en los dos. Te ilumina adelante y atrás, adelante o atrás. Siempre pasa eso. Bien, ¿qué podemos decir? Primero, que la red está funcionando de forma consistente con la teoría, se está fijando donde dice la ciencia que tiene que fijarse, y además que estoy explicando globalmente la red. Se está fijando donde tiene que fijarse y sin ningún artefacto. Yo no he dicho fíjate aquí, yo le he dado todo. Y él ha dicho, no, me fijo aquí, porque es donde quiero fijarme. Estoy explicando globalmente la red. Tiene sentido, apoya a la teoría. ¿Qué pasa en el caso de un análisis local con LRP? Que no solo podemos ver dónde es importante, sino que también podemos evaluar cuándo en el tiempo. Esta figura representa cada uno de los electrodos y el tiempo, ¿vale? Los 32 hercios. Y he cogido y he marcado las franjas con las cabezas para poder visualizarlo mejor. ¿Dónde está la parte importante? ¿Dónde se pone en rojo para decir que sí es un P300? A los 300 milisegundos. Alrededor de 300, ¿no? Entre 10 y 14. Si multiplicáis por 31,25, entre 300 y 400. Para el sujeto 1. Eso que en promedio de todas las señales, de las 2880. ¿Eso qué significa? Que volvemos a coincidir con la teoría diciendo que pasa en la parte frontal o en la parte occipital, pero además no solo sabemos dónde pasa, sino también cuándo pasa. Podemos analizar el tiempo y resulta que pasa alrededor de 300 milisegundos, como dice la teoría. ¿Eso qué significa? Que este algoritmo también identifica dónde y cuándo se está fijando la red en la información que tiene. Estamos explicando el modelo. Se está fijando en la parte frontal. Luego, yo hago con eso lo que considere, ¿no? ¿Bien? Pasamos a la interpretabilidad como autómata. Vamos a verlo poco a poco. ¿Qué es lo que sucede? Este primer modelo es el rendimiento de la Hellman con la PRM, lo que habíamos visto antes, un 80%. Cuando metemos la complejidad adicional de la capa discretizadora, estados discretos y capa PRM, el rendimiento baja, porque hay que encontrar ese equilibrio entre capacidad y entre rendimiento y explicabilidad, ¿no? Lo interesante de aquí es que estos cuatro es metiendo más o menos regularización. Y nos quedamos con el que hemos llamado RN interpretable, porque es el que tiene más regularización y, por tanto, reduce más la complejidad del modelo para poder visualizarlo, para poder verlo bien. A mí no me sirve de nada un modelo que tenga 56.000 estados, un autómata. ¿Funciona como autómata? Sí. ¿Lo interpreto? Pues a lo mejor no. ¿Vale? Lo interesante es que tengo un rendimiento parecido en todos los casos, estoy alrededor del 71 en promedio, pero cuando meto más regularización, resulta que bajo el número de estados a 23, alrededor de 23, hay algunos con 3, hay algunos con 40, y alrededor de 8 símbolos. Hay algunos con 3 símbolos y hay algunos con 10 y tantos, ¿vale? Eso es lo más interesante. Vamos a ver qué pasa en la capa discretizadora, para un ejemplo concreto con el sujeto 1, que se fijaba en la parte frontal, ¿vale? Esta es la salida de la capa discretizadora para una señal en concreto. ¿Qué sucede? Que todas las neuronas están a cero, excepto una. Si solo hay una neurona a cero, resulta que los pesos de la red todos están apagados, excepto una, que se fija en cada uno de los electrodos. ¿Qué va a pasar? Que solo hay 3 posibles símbolos. Porque si solo hay una neurona que cambia, tiene 3 posibles valores, 3 posibles símbolos de entrada. ¿Cuáles son? Aquí lo que represento es cada vez que se genera un símbolo cero y hago el promedio con boxplot, ¿vale? Con diagrama de cajas. Vemos qué es lo que significa y lo que estoy representando en esta figura de la derecha, que es más ilustrativa, es el promedio de estas cajas, ¿vale? Señal potencial negativo en la parte frontal y positivo en la occipital y parietal. Eso es lo que representa el símbolo cero. En promedio. Símbolo 1, activación neutra. Símbolo 2, lo contrario. Positivo en la frontal, negativo en la occipital. Eso, combinado con la estrategia de autómatas, tenemos que sacar los estados. Los estados de la capa, ¿vale? Tenemos una capa recurrente con 20 neuronas, donde solo hay 3 neuronas activas. 3 por 3 por 3, 27 posibles estados. Pero la red aprende a utilizar los estados que considera. En concreto son 7. Estos de aquí. Cuando yo proceso todas las señales, tengo una tabla de transiciones con 3 símbolos posibles y 7 estados.
¿vale? Donde la única diferencia está en las 3 neuronas que hemos visto, la codificación de las 3 neuronas, ¿vale? Llegando a el autómata. El autómata sería este en concreto. No es un autómata muy loco, pero nos da muchísima información. Vamos a hacerlo al revés. Empezamos por esto y luego pensamos en el autómata. Pensando aquí, para decir que sí, es un P300, ¿qué tiene que pasar? Sumar en la parte positiva y no restar cuando pasamos en valores negativos. Por lo tanto, tengo que venir en un positivo estado verde en el tiempo 8, más o menos, anularme en los tiempos 12, 13, 14 y volverme a poner positivo por aquí. Y bueno, y seguir haciendo eso, ¿no? Lo importante está en realidad aquí, donde hay más actividad, ¿vale? ¿Eso qué significa? Necesito sumar en el estado 8, significa me tengo que ir a un estado verde, al 2, al 3, al 4, al 2, al 4 o al 5, ¿no? ¿Cómo voy al 2, al 4, al 5? Si analizáis un poquito la imagen, veis que siempre se transita con señal positiva en la frontal y negativa en la occipital. ¿Lo veis? Siempre voy a una intensidad mayor cuando sube la señal. ¿Qué tengo que hacer cuando resto? Irme a los estados más blanquitos, a los que no aportan. Es decir, señal negativa en la frontal y señal positiva en la occipital. Y luego volver a subir. Sucede un positivo, negativo, positivo. Es decir, hay una fluctuación de P300. Es un potencial positivo, negativo, positivo. A los 300 milisegundos, entre 200 y 500. Eso es lo que está reconociendo el autómata. Lo importante es saber cómo transformo de señal continua a discreta con la capa discretizadora y ya está. Vamos a verlo en un ejemplito. Esto es una señal de los 32 electrodos, representada con las cabecitas, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? Hemos dicho positivo, negativo, positivo. Sumo, que lo estoy representando en rojo, no hago nada, no resto porque estoy negativo, y vuelvo a sumar, que está representado en más intensidad de rojo. Proceso hasta el final, como es rojo, es mayor que 0, tarde. Acepto. ¿Vale? En el segundo caso, pasa lo contrario. Me viene un negativo, no hago nada. Positivo en los tiempos 10, 11, 12, ya me apego y mantengo. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Cómo podemos interpretar qué es lo que está haciendo la red? Completamente. Yo ya no miro la red. Yo solo miro aquí y aquí, para una cadena en concreto. Y estos dos ejemplitos son ejemplos donde se equivoca ligeramente. ¿Por qué? Porque podemos decir no solo cuándo funciona bien, sino también qué es lo que está pasando para que funcione mal. Fijaos, si aquí empieza a haber señales neutras, que no queda claro si se va en promedio o no, aparece el símbolo 1, que era el que no hacía nada, claro, suma un poquito, aquí resta un poquito, aquí vuelve a sumar un poquito, por aquí ya, como está en un tono muy neutro, pegado a 0, va cambiando con las ligeras variaciones y al final se equivoca. Dice que no hay objetivo cuando sí lo vi. Y lo mismo pasa en este ejemplo de aquí. ¿Lo veis? Al final que he conseguido un modelo que es realmente transparente. He conseguido pasar de una red a un autómata. Con ciertas restricciones, por supuesto, pero lo tengo. Como conclusión, bueno, las contribuciones principales que hemos hecho durante la tesis son el coeficiente de explicabilidad de rendimiento, añadir la capa PRM para explicar y para interpretar, añadir las técnicas de ruido y redondeo y la función de activación, diseñar una arquitectura transparente y aplicarlo a un problema real, complejo, que tiene interés de neurociencia. Y en general, lo que hemos intentado establecer es un marco, un procedimiento que sea flexible y robusto para mejorar la transparencia de las redes recurrentes en concreto. Nuestro objetivo era abrir esa caja negra y en cierta parte lo hemos podido hacer con algunas restricciones. Otra cosa importante, otro punto importante es que la regularización es clave en la explicabilidad, en la SAI, y con ella podemos no solo entender qué necesidades tenemos con el problema, sino además diseñar modelos o arquitecturas más eficaces que además se alinean con hacer marcos regulatorios, con afirmar que se cumplen los marcos regulatorios, afirmar que estamos aceptando todas las cuestiones éticas, que no hay sesgos, lo que hemos hablado al principio. Y nada, esto es todo y muchas gracias.